Iniciamos una semana decisiva en la lucha contra el COVID con una carga de contagios que asusta. Hoy 84.000 en el conjunto del país, en el que también ha sido el peor lunes de la pandemia en Castilla y León, donde el toque de queda sigue en vigor hasta que el Supremo diga lo contrario. Comenzamos. Los negocios considerados esenciales pueden abrir más allá de las 8 de la tarde en Castilla y León. Lo dice el decreto del nuevo estado de alarma. La Junta lo confirma, pero pide que no se hagan trampas y que solo se haga uso de estos comercios, como las tiendas de alimentación, si es absolutamente necesario. Buenas noches, hoy es el primer día laborable del nuevo toque de queda y la situación se nota en las calles. Sin embargo, hay sectores considerados esenciales que a esta hora están abiertos. Es el caso de los supermercados. Leticia Gutiérrez. Sí, los supermercados pueden abrir a las 9 hasta las 9:30 de la noche. Lo permite el artículo 5.1 del Real Decreto del actual estado de alarma. La Junta de Castilla y León no se opone a ello con la entrada en vigor del nuevo toque de queda a las 8, pero advierten tiene que ser solo por causas muy justificadas para lo absolutamente necesario. Mientras tanto, en Madrid, nueva comparecencia de Fernando Simón y las perspectivas son optimistas de cara al futuro. En el Ministerio consideran que hemos llegado al pico y que los contagios irán a menos. David Aragonés. Sí, y eso que España ha sufrido el peor fin de semana de toda la pandemia, con 84.000 casos desde el viernes. La incidencia acumulada se ha disparado más de 100 puntos hasta los 689 casos por cada 100.000 habitantes y ha habido también mucha preocupación por los hospitalizados. Hay 26.000 entre camas y camas UCI, lo que supone el récord desde la segunda ola. Pese a estos datos, Fernando Simón cree que hemos alcanzado el pico de la tercera ola. Ahora mismo hemos observado un cambio en la tendencia, en el que esa tendencia exponencial hacia arriba está suavizándose y está empezando poco a poco a reducirse. Araceli es una de las 2.315 personas que ya están vacunadas en España con las 2 dosis de Pfizer, 124 de ellas en Castilla y León. En 10 días estarán inmunizadas contra el COVID. Un palentino de 43 años y otros 2 compañeros son las víctimas del accidente de tráfico de esta mañana a la altura de Tordesillas, en Valladolid. 2 conductores pararon a ayudar a un tercero y se produjo el siniestro. Había fuego en el remolque de un vehículo. En ese momento otro camión les arrolló. La escasa visibilidad por el humo del incendio es la causa que ha alegado el camionero que les atropelló. El campo es un sector histórico en Castilla y León y cada vez es más complicado encontrar agricultores que tomen el relevo. El último año han dado el paso 770 jóvenes de la comunidad. La mayoría han heredado el trabajo de los padres. De joven me marché porque igual no me apetecía mucho trabajo, pero luego siempre he estado pensando en volver. Otra vez renovando todo, pero eso me da alegría a mí, eso me inyecta. Últimos días de frío y de nieblas. A partir del miércoles cambia el tiempo, llega la lluvia y suben las temperaturas, por lo que habrá que estar muy pendientes de los deshielos de la nieve que nos dejó Filomena. Castilla y León vive su primer lunes bajo las exigencias del nuevo toque de queda decretado por la Junta a partir de las 8 de la tarde. A esa hora nadie debe salir a la calle y todos los establecimientos tienen que estar cerrados. Pero como sucedió con el confinamiento domiciliario de marzo y abril, hay excepciones. Pueden abrir sus puertas las farmacias, los centros sanitarios privados, las consultas veterinarias y los supermercados. La gente puede desplazarse a comprar, aunque la Junta aconseja evitarlo en la medida de lo posible y acudir solo en caso de primera necesidad. A esta hora hay gente comprando en los supermercados. Leticia Gutiérrez, Burgos. Pues no, Antonio, la verdad es que hay muy pocas personas que están en el interior de supermercados como este, uno de los más concurridos de Burgos. No era así a las 8 menos cuarto, donde sí hemos visto bastante gente que aprovechaba a hacer las últimas compras. Los establecimientos que dispensan productos básicos, como los supermercados, pueden estar abiertos hasta las 9:30, así lo dice el artículo 5 del Real Decreto del estado de alarma, algo a lo que la Junta no se opone, pero como bien decías, incide
inciden en que solo pueden venir a comprar personas por absoluta necesidad, con una justificación que esté bien clara. Nada de excusas, nada de salir a comprar solo porque sí que se pueden comprar productos básicos. Hemos visto algunas personas que sí han entrado después de las 8 y todas han justificado lo mismo, que venían de trabajar. Queda por ver si más adelante la policía les podría multar por este motivo. He venido rápido y corriendo para comprar, porque esto del toque de queda tan pronto, vamos, parece que el virus solo sale de noche. Es que no puedo venir a otra hora porque salgo de trabajar ahora mismo y entonces me pilla de paso y por eso vengo a estas horas. Porque salgo de trabajar. Entonces, pues a esta hora puedo venir a hacer las compras, ¿no? Pero además de ser considerados establecimientos prioritarios por el tipo de productos que venden, desde las asociaciones de supermercados nos recuerdan que también están al margen del nuevo toque de queda por razones de seguridad. Si nosotros reducimos el horario, lo que vamos a hacer es concentrar mayor afluencia de clientes en nuestros establecimientos, con lo cual, desde el punto de vista de la seguridad y la prevención de trabajadores y clientes, no parece lógico. Las clínicas de fisioterapia también pueden atender a sus pacientes más allá de las 8 de la tarde. El Colegio de Castilla y León, con sede en Salamanca, les ha enviado un comunicado en el que confirma que como centros sanitarios su actividad a esas horas está permitida por el decreto. Paco Gómez. Sí, así es, como ya ocurriera durante los meses de marzo y abril, actividades como la rehabilitación, la fisioterapia han sido considerados servicios esenciales en atención a los pacientes que acuden a instalaciones como esta en la que nos encontramos ahora mismo y que todavía permanece abierta. El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León ha confirmado que no están afectadas por el cambio del toque de queda a las 8 de la tarde y además ha remitido a todas las clínicas y centros un salvoconducto tipo que pueden llegar a hacer a sus usuarios para que no tengan ningún problema cuando se acerquen aquí a recibir estos servicios. Muchos de los pacientes de César le han llamado durante el fin de semana para preocuparse por sus citas. El adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde ha creado mucha incertidumbre. A la hora de dar una cita que incluye estar fuera de las 8 de la tarde, pues te preguntan, ¿no? O incluso te recuerdan que no se puede, que el toque de queda es a las 8 y que no se puede circular por la calle. Entonces, bueno, dentro de esa primera llamada, pues ya para pedir la cita, pues ya se informa de que sí, que aquí se puede, a los centros de fisioterapia se puede acudir. Algo vital para aquellas personas que por sus horarios no puedan acudir a la clínica de fisioterapia hasta que terminan su jornada laboral. Estos pacientes tienen en común su perfil, pero también sus patologías. Suele ser gente con perfiles de lesiones, pues de sobrecargas y de acumulación de trabajo y un poco relacionado con eso, ¿no? Con al final esa falta de tiempo libre, digamos, pues condiciona un poco mucho el funcionamiento. Para ellos, el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León ha difundido entre sus miembros un modelo de salvoconducto que permitirá a los pacientes acudir a las clínicas fuera del toque de queda. En cualquier caso, salir a la calle después de las 8 de la tarde sin causa justificada es motivo de sanción. De momento, el decreto de la Junta pende de la decisión del Supremo, al que ha acudido el Gobierno por lo que considera una aplicación errónea de las normas. Todas las multas que se pongan ahora dependerán de la interpretación del Alto Tribunal. A la espera de lo que determine el Tribunal Supremo, las sanciones impuestas estos días por saltarse el toque de queda adelantado para Castilla y León pueden terminar siendo nulas. Depende de lo que digan los tribunales, si ese toque de queda o si la comunidad autónoma podía adelantar ese toque de queda a las 8 o no, es de lo que dependerá que esas multas prosperen. Desde el inicio de la pandemia se han impuesto más de 2 millones de multas administrativas en nuestro país por incumplir las restricciones, pero una gran parte de ellas están siendo rechazadas por los juzgados. Que se están anulando las sanciones porque no son conforme a la ley. Aseguran los juristas que no hay suficiente cobertura legal para sancionar, por ejemplo, a un ciudadano que esté circulando por la vía pública, sea a la hora que sea, aunque esté en vigor un toque de queda acogiéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana. En este tipo de multas, bien es verdad que si no había percibimiento previo, pues esas multas eran anulables. Si usted le dicen que se identifique y no se identifica, o si usted le dicen regresa a su domicilio y no regresa. En ese caso, sí estaría desobedeciendo una orden directa. Aún así, tras casi un año de pandemia,
Los expertos consideran que será la jurisprudencia que se está creando la que determine qué tipo de sanciones se ajustan a la legislación vigente. La Sala del Supremo, que decidirá sobre el recurso del Gobierno, se reúne mañana. Pero al no haber pedido el Ejecutivo medidas cautelarísimas, sino solo cautelares, el Tribunal escuchará los argumentos de la Junta y podría darle hasta 10 días para alegar. Hoy el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido su decisión, porque la situación requería de medidas ágiles. No tiene ninguna intención la Junta de suspender el toque de queda a las 8 como le ha pedido el Gobierno. Dice el presidente que ya sabía que lo iban a recurrir porque el propio Ejecutivo se lo comunicó por anticipado. Siempre hemos creído en la ley y, por supuesto, en la justicia. Los tribunales de justicia son los que deben interpretar la legalidad. Niega que se haya declarado en rebeldía y dice que si el Gobierno hubiera querido habría puesto en el decreto del estado de alarma la necesidad de autorización y lo que se recoge es que hay que comunicar la decisión. Anticipar es tomar medidas, gobernar es decidir y nosotros estamos tomando medidas. Lo que no vamos a hacer es quedarnos cruzados de brazos. Fue una maniobra deliberadamente planificada y a traición, ocultándosela a todos. Al propio Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Hay consejeros que no sabían de esta decisión, a los grupos parlamentarios, a los que nos mintió, a los alcaldes y alcaldesas de Castilla y León, a los que mintió. Sobre las críticas de los alcaldes y la oposición por no informarles, asegura que la opción sí estuvo sobre la mesa. Y, por supuesto, las grabaciones están a disposición de todas las personas que lo consideren conveniente. Mañueco agradece la colaboración de la policía y de los ciudadanos e insiste en las medidas de la segunda ola no servían para un crecimiento vertiginoso como el que tenemos. De nada sirve que haya un enfrentamiento con una comunidad autónoma para que aplique un estado de alarma y ahora, sin embargo, haya un enfrentamiento con otra comunidad autónoma porque aplique restricciones horarias. Yo creo que esto nos recuerda al perro del hortelano, que ni gobiernan ni dejan gobernar, ni se consigue frenar al virus, ni se deja que otros tomen las medidas. El Ministerio de Sanidad trasladará a la interterritorial del miércoles la posibilidad de adelantar el toque de queda, como ha hecho Castilla y León. Hoy Fernando Simón lo ha confirmado, aunque considera también que lo primero que se debería hacer es cumplir con las normas establecidas. David Aragonés. Sí, así es. El Gobierno se muestra ahora abierto a modificar ese estado de alarma para cambiar el toque de queda, pero lo quiere por consenso y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, que lo va a debatir el próximo miércoles. Además, Fernando Simón ha sugerido a las distintas regiones que endurezcan las medidas antes de pedir otras nuevas, aunque ha admitido que cuantas más medidas se tomen, mejor. El portavoz sanitario del Gobierno ha puesto un ejemplo. Para él, asegura que la medida más efectiva hasta ahora para controlar la pandemia ha sido el cierre del interior de los bares. Cuantas más medidas, más probabilidades hay de que la suma de los efectos nos permitan llegar a la reducción de la transmisión. Pero lo cierto es que si aplicamos muy bien un número muy reducido de ellas, y las aplicamos realmente bien, probablemente no serán necesarias muchas otras. Lo repite el Gobierno desde hace meses. ¿Cogobernanza? Cogobernanza. Cogobernanza. Es una de sus palabras favoritas al hablar de la gestión de la pandemia, pero esa cogobernanza no ha dejado de provocar roces con las comunidades autónomas y el del adelanto del toque de queda a las 20:00 es el último choque. Que nos permita adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Andalucía lo ha pedido, pero también País Vasco, Galicia o este lunes Castilla-La Mancha. Me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España, el de las 8 de la tarde. Según el Gobierno, este tema está sujeto a que en el próximo Consejo puedan adoptar la decisión, pero una decisión, como siempre hemos hecho, de consenso. Por tanto, esta misma semana podría acordarse en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Es que el principio de legalidad nos atañe a todos y el Estado de Derecho también. Así justifica este lunes el Gobierno su recurso contra la decisión de Castilla y León. Recordamos, cogobernanza. Esa es la palabra, y ya hace unos meses quedó en entredicho cuando comunidades como la nuestra reclamaron que tengamos las herramientas jurídicas para poder hacer confinamientos. La necesidad de que nos podamos dotar de una herramienta. Una herramienta legal, en este caso, para confinamientos domiciliarios que hoy también reclaman varias comunidades. Eso sí, la postura aquí del Gobierno no contemplamos. Parece inamovible.
Araceli Hidalgo, interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara, la primera persona a la que se inyectó una vacuna contra la COVID-19 en España, ha recibido hoy la segunda dosis. Araceli, que se ha mostrado en todo momento animada y sonriente, asegura que la vacuna le ha sentado muy bien y ha vuelto a animar a todo el mundo a que se la ponga. La segunda dosis de la vacuna de Pfizer ya es una realidad desde ayer. Hoy el Ministerio publica por primera vez el dato más esperanzador de la pandemia. 2.315 personas ya han recibido la segunda dosis en España, 124 de ellas aquí, en Castilla y León, por lo que en poco más de una semana serán inmunes al coronavirus. Sin embargo, el proceso será un poco más lento esta semana porque nuestro país ha recibido hoy menos dosis que en las tandas anteriores. Son casi 150.000 menos y en Castilla y León la diferencia es de casi 10.000. Una de las provincias que más problemas ha tenido en nuestra comunidad para administrar las dosis en los plazos previstos ha sido Segovia. Calculan que tardarán 2 o 3 días más que el resto. Aquí hasta el momento han llegado 4.875 dosis, de las que ya se ha administrado el 62%. La falta de personal de enfermería que pudiera atender de forma continuada la vacunación en las primeras jornadas ha sido lo que ha provocado el retraso en Segovia. La tarea se retomó de forma intensiva de martes a sábado la pasada semana y desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se asegura que el trabajo habrá terminado en las residencias mañana martes. Sanidad también asegura que aunque esta semana no lleguen nuevos viales a Segovia, sí está garantizada la administración de la segunda dosis a las personas que a partir del miércoles cumplen las 3 semanas desde la administración de la primera. Lo hemos escuchado en varias ocasiones. Objetivo, 70% de la población vacunada en verano. La meta está clara, pero esta semana surge un nuevo obstáculo. Se retrasa la entrega de vacunas Pfizer en toda Europa. De las 360.000 dosis que tenía que recibir España, solo nos llegará el 56% de lo comprometido, es decir, 205.000 vacunas. Los motivos de esta demora los adelantaba el pasado sábado el ministro de Sanidad. Por unos problemas, unos ajustes en la producción de la planta que esta compañía tiene en Bélgica, tendente a reforzar las capacidades de producción y poder suministrar más dosis en el segundo trimestre de este año. Lo que sí aseguraba Salvadorilla es que esta semana serán vacunadas todas las personas que tienen que recibir la segunda dosis. La semana del 25 de enero la previsión es recibir las dosis que estaban comprometidas. Sanidad ya avisó que ante el retraso se daría prioridad a las comunidades que más vacunas hayan administrado. Castilla y León dispondrá de menos dosis que las semanas anteriores, un 35% menos. Valladolid, Burgos, León, Salamanca y Soria serán las provincias que cuenten con la nueva remesa. Son las que registran mejores datos de vacunación. El plan de vacunación de los ancianos de las residencias de Astorga y Villaobispo de las Regueras, en León, que dieron positivo en coronavirus la semana pasada, después de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, se mantiene, siempre y cuando den negativo en la PCR que se les va a practicar. Todos los residentes fueron vacunados el 30 de diciembre y tendrían que recibir esa segunda dosis esta semana. No nos pilla de sorpresa, pero España ha superado de largo su peor fin de semana desde que comenzó la pandemia. Hoy son 84.287 casos más desde el viernes. La incidencia sube más de 100 puntos, hasta los 689 casos por cada 100.000 habitantes. Han fallecido este fin de semana 455 personas. Ministerio de Sanidad, David Aragonés, ¿cómo ha reaccionado Fernando Simón a estos nuevos datos? Pues Fernando Simón ha sorprendido explicando que hemos llegado o estamos a punto de llegar al pico de esta tercera ola. El portavoz sanitario del Ejecutivo cree que las medidas de las comunidades se empezarán a notar ya esta semana y se está observando ya un cambio de tendencia. Todo esto a pesar de que hemos sufrido el peor fin de semana de toda la pandemia, con 84.000 contagios y con una incidencia acumulada que roza los 700 por cada 100.000 habitantes y con 3 comunidades, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, con una incidencia superior a los 1.000 casos. Además, las hospitalizaciones están empezando a preocupar con un 32% y en algunas comunidades se ha desbordado hasta el 45% de las camas UCI ocupadas.
Podíamos esperar que el pico se observara aproximadamente en estos días. Ahora mismo hemos observado un cambio en la tendencia, en el que esa tendencia exponencial hacia arriba está suavizándose y está empezando poco a poco a reducirse el porcentaje de incrementos diarios. Vamos incluso a estar ya empezando la fase de meseta o descenso. Lo acaban de escuchar, Simón habla de un principio de descenso. Lo dice el mismo día que se registra el récord absoluto de nuevos contagios en España. Y en Castilla y León también siguen a la deriva. Es el peor lunes de toda la pandemia y, como ven, no se parece en nada a los últimos. Son 1.600 casos más que ayer domingo, se duplica la cifra de hace una semana y son ya 7 días seguidos por encima de 1.000. Esto se va a traducir en un aumento de la presión de hospitales. Este indicador crece en todas las provincias, el más alto está en Zamora. Alba Villalba. Así es, crece el número de contagios y también la presión hospitalaria. La ocupación de camas en la UCI del Hospital Virgen de la Concha de Zamora se encuentra casi al 53%. Es la más alta de toda Castilla y León. Ninguna UCI de las 9 provincias superaba el 50% desde el pasado mes de diciembre, concretamente desde el día 6. Unas fechas en las que también era la UCI de Zamora las que sobrepasaba este 53%. En las últimas 24 horas en Zamora hay que sumar y contabilizar 5 pacientes más que han sido hospitalizados en planta y también uno más en la UCI. En Castilla y León, mientras, hay que sumar 107 personas más hospitalizadas que ayer en planta y 8 más en la unidad de cuidados intensivos. La presión hospitalaria obliga a la Junta a reestructurar los hospitales de Palencia. A partir de mañana se cierran los quirófanos del Hospital San Telmo, que acogerá pacientes ingresados sin COVID del Río Carrión. Allí realizarán únicamente intervenciones urgentes y van a habilitar una nueva planta de coronavirus. Respuesta multitudinaria en la universidad al llamamiento de un cribado mediante test rápido a alumnos, profesores y miembros del PAS. Desde hoy y hasta el sábado al mediodía se van a realizar casi 2.000 test diarios con el objetivo de identificar los casos asintomáticos. De momento los primeros resultados apuntan a una tasa de positivos muy baja que respalda el comportamiento responsable de los alumnos durante las pasadas vacaciones. Con un número de positivos en test de antígenos bajo. Tenemos un dato en colegios mayores que no llegó al 5%, 4,5%. En las residencias universitarias privadas es algo más alto. Pero bueno, dentro de unas condiciones que demuestran que durante estas Navidades el comportamiento en general ha sido respetuoso de las normas de precaución. Eran datos de la Universidad de Salamanca. Por otra parte, 3 positivos de 408 test realizados es el resultado de otro cribado masivo. En este caso, el que se ha realizado esta mañana en el campus del Bierzo. Ese 0,7% ya ha sido informado para que inicie su periodo de aislamiento. Hay preocupación en la comunidad universitaria, lo que explicaría las larguísimas colas que se han formado esta mañana para participar en el primer cribado masivo organizado por la Consejería de Sanidad en el campus berciano. Aunque estamos en exámenes, muchos de los alumnos han venido al campus, aunque hoy no tenían que realizar ninguna prueba. Como decimos, demuestra la preocupación que existe, aunque de momento la Universidad de León sigue apostando por la presencialidad, tanto de exámenes como de clases, a la espera de ver cómo avanza la pandemia en nuestra comunidad. Problema, venir a hacérmela, es mejor prevenir. No, tampoco es tan molesto. ¿Tampoco? No, me la esperaba bastante peor. Hay que hacerla porque es importante, yo creo que es una responsabilidad de todos. Está muy bien, está bien, no la prueba, sí. Ahora hay que procurar hacer todo lo mejor posible, claro. Por supuesto, hay que venir a hacerse el cribado y esta es la forma que tenemos nosotros de hacer que las clases sean más seguras. Cribados que llegarán también a las empresas. Es la intención de la patronal, que se ha reunido con la Junta de Castilla y León para ultimar un plan que se pondrá en marcha en las próximas semanas. Zamora será la primera y los test continuarán en Soria y en Burgos. Salud más economía, un binomio inseparable y por eso Junta y COE lo utilizan para dar nombre a un plan
que acercará los cribados con test masivos de antígenos a las empresas. 40% en este caso de la gente que vive en Castilla y León está afiliada a la Seguridad Social. Si somos capaces de hacer los cribados masivos, detectamos exactamente a los asintomáticos, que realmente son los más peligrosos. Estamos intentando es dar instrumentos desde el punto de vista de control epidemiológico, en este caso con las empresas, los propios trabajadores. Estos cribados se realizarán en grandes empresas, polígonos industriales, centros logísticos y mercados centrales, pero también llegará a las pymes. Se van a hacer testeos en diferentes puntos de cada provincia, en los que ahí todos los empresarios pequeños o los autónomos van a tener la posibilidad de poder acudir a esas zonas de testeo. Cantar otra vez y el radar COVID, porque creo que es una herramienta muy potente. La previsión es que los primeros test se realicen en Zamora a partir de la semana que viene, para continuar por Soria y Burgos. Este plan podría utilizarse también para el programa de vacunación. Es el sector hostelero de Burgos que sigue protestando en la calle contra las restricciones. Esta mañana se han concentrado frente a la delegación de la Junta, coincidiendo con la visita del presidente Mañueco a la ciudad. Le han mostrado su descontento por el cierre de los locales y por la falta de ayudas directas. En este sentido, señalan que las cantidades aprobadas por el Gobierno regional son insignificantes para los miles de empresarios afectados. La hostelería es el sector que más ha utilizado los ERTE en esta situación de emergencia. Se está negociando una prórroga hasta mayo y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha advertido de que la situación es mucho peor que en el pasado mes de marzo, por lo que también deben cambiar los expedientes de regulación. En estos momentos las empresas no solo tienen un problema de liquidez, ya empiezan a tener un problema de solvencia, esa es una realidad. Vamos a tener que hablar posiblemente, no ya inmediatamente, de ayudas directas a sectores muy afectados, que están ahí y que son los que más están sufriendo. Un camionero palentino de 43 años, natural de Cervera de Pisuerga, es una de las 3 víctimas mortales del accidente de tráfico de esta mañana en la autovía de Tordesillas. Fueron atropellados por un camión cuando auxiliaban a otro conductor. El humo del incendio en uno de los vehículos redujo la visibilidad y pudo ser la causa del siniestro. El incendio de un camión ha provocado este accidente mortal múltiple. Eran las 7:30 de la mañana y 2 transportistas se paraban a auxiliar al compañero en apuros. Por una avería de un camión se han bajado otros 2 conductores de camión a auxiliar a este primer camionero, y un cuarto camión ha habido un atropello y han fallecido los 3 camioneros. 3 de los camiones tenían matrícula española, entre ellos el que atropelló a las 3 víctimas y el otro identificación portuguesa. Al conductor implicado se le ha tomado declaración y ha dado negativo en el test de alcoholemia. Casualmente, el tráiler incendiado llevaba a este camión de bomberos hacia Melilla. Como el primer vehículo estaba incendiado, tenemos que estudiar todavía qué tipo de incendio había sido, pues se había dañado o había disminuido un poco la visibilidad al conductor que ha atropellado a los 3 peatones. Un equipo de la Guardia Civil de Reconstrucción de Accidentes de Madrid se ha trasladado a la zona para esclarecer los hechos. En Valladolid esta mañana se ha suspendido el juicio de la operación Tribes, que estaba previsto en la audiencia provincial. Los 6 acusados, recordamos, se exponen a condenas que suman 59 años de cárcel. Hasta allí nos vamos. Javier Aguado. Se trata de Noelia, es la hija de Miguel Ángel, dueño del bar Tribes de Laguna de Duero. Ha pasado todo el fin de semana con fiebre, pese a haber dado negativo en la primera prueba PCR por si estuviera contagiada de coronavirus. A falta de un segundo test, su letrado pidió al tribunal la no celebración del juicio por si estuviera contagiada. Tras un receso de la sala y el examen del forense judicial, se determinó la no celebración del mismo. Y ya hay nueva fecha para el juicio, será el próximo 27 y 28 de abril. La acusación popular pide la pena máxima para el acusado, para Miguel Ángel, 11 años, por pertenencia a grupo criminal y por un delito contra la salud pública de forma reincidente. En Fuengirola, Málaga, se ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para El Melillero, quien presuntamente roció con ácido a su expareja y a una amiga de esta. Las imágenes que ven corresponden a la llegada del melillero y sus supuestos cómplices a los juzgados. La jueza, tras una comparecencia que ha durado casi 5 horas, también ha decretado el encarcelamiento de otros 2 detenidos. El campo es un sector histórico en Castilla y León, donde cada vez es más complicado encontrar trabajadores que quieran tomar el relevo de sus mayores. En el último año, 770 jóvenes han decidido incorporarse, aunque no parten de cero. Heredan de sus padres esta forma de ganarse la vida.
Moisés colgó los aperos hace un año pensando en alquilar sus tierras porque sus 2 hijos trabajaban lejos del campo. Sin embargo, su decisión hizo cambiar de idea a uno de ellos. Antes estaba trabajando en Villanubla, en el ejército. De joven me marché porque igual no me apetecía mucho trabajo, pero luego siempre he estado pensando en volver. La incorporación de su hijo está revitalizando a este recién jubilado. He vuelto a revivir otra vez, porque ya los últimos años me estaba quedando un poco apagado. Entonces ahora estamos renovando todo otra vez renovando todo. Pero eso me da alegría a mí, eso me inyecta. Esa ayuda es fundamental para arrancar porque el dinero de las subvenciones tarda en llegar desde que se tramita. Se pasan ahí casi 3 años, que si no me hubiesen ayudado mis padres, hubiese tenido que pedir un crédito porque no podía estar sin alguna máquina. Pero el principal legado que el padre cede al hijo es la tierra. El 70% de las fincas de los pueblos de regadío y de secano son propietarios que no viven en el pueblo, con lo cual las rentas pues están altísimas. Tienes que tener algo propio también, porque todo de renta pues tienes que hilar muy fino para poder vivir. En 10 años se jubila el 60% de los agricultores y ganaderos y no hay relevo generacional para todos. La Junta busca una alternativa, como recuperar los incentivos de traspaso a jóvenes a través de los fondos FEDER. Y las declaraciones de Pablo Iglesias en un programa de televisión han levantado una gran polvareda. El vicepresidente del Gobierno aseguró que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, es un exiliado político comparable a los republicanos, que tuvieron que abandonar el país tras la Guerra Civil. Esta comparación ha sido recriminada por la oposición y también por varones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Aseguran que comparar a un fugado de la justicia tras saltarse la legalidad con los exiliados republicanos es un insulto a la memoria histórica. La ciudadanía no pueda decidir cuál hemos redactado bajo la autoridad del Ministerio. Hoy ha comenzado el juicio por el caso Máster, que sienta en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Una primera jornada en la que ha declarado la directora del Máster, que se supone cursó, la expresidenta. Cecilia Rosado asegura que recibió presiones e incluso amenazas para presentar un acta que acreditara el trabajo de fin de Máster una vez saltó el escándalo. La Fiscalía pide 3 años y 3 meses de prisión para Cristina Cifuentes por falsificación. Comparecerá el próximo viernes. En el acta del máster. ¿Sabes cuál es el problema en África? Los premios Goya se van a entregar finalmente el 6 de marzo, pero se harán de una manera extremadamente contenida, PCR previa para los nominados y los que van a entregar los premios, que serán los únicos presentes en la gala. La Academia desautoriza cualquier tipo de fiesta. Adu es la película favorita con 14 nominaciones. Le siguen Las niñas y Aquelarre, que han logrado 9 cada una. Y tampoco es sorpresa, Anne, entre otras, ha logrado la candidatura del burgalés Pérez Sañudo a Mejor Director Nobel, Mejor Guión Adaptado y la más codiciada, a Mejor Película. Esta noche, José Luis Martín entrevista a Luis Tudanca en el programa de Castilla y León Televisión, Cuestión de Prioridades. Con el secretario autonómico del PSOE charlará sobre la gestión de la pandemia por parte de la Junta y también sobre el conflicto que mantiene abierto la Administración regional con el Gobierno de España sobre el adelanto del toque de queda. La cita, ya lo saben, como todos los días, a las 9:30. Pues así nos vamos, recordándoles que pueden seguir informados permanentemente en nuestra página web ciltv.es. Adiós.